¿Alguna vez te has preguntado si realmente puedes escuchar la voz de Dios hoy en día? En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones humanas, es fácil sentirse perdido, buscando dirección sin saber a quién acudir. Pero Jesús nos dejó una promesa clara en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no es solo una declaración de fe, es una guía práctica. Sí, Dios sigue hablando. El problema no es que Él haya dejado de hablar, sino que muchas veces no hemos aprendido a reconocer su voz. Hoy profundizaremos en cómo identificar y seguir esa guía divina en medio de la vida cotidiana. Te mostraremos cómo desarrollar una sensibilidad espiritual real, cómo distinguir su voz entre tantas otras y cómo responder con obediencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde muy joven siempre me llamó la atención esa sensación de que algo más grande estaba tratando de hablarme. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Una especie de inquietud interna, una voz suave que no usaba palabras audibles, pero que dejaba una impresión clara en mi corazón. Durante años pensé que era solo mi conciencia, o quizás una intuición afilada, pero con el tiempo, especialmente en los momentos más inciertos, comencé a sospechar que esa voz no era mía. Era la voz de Dios, solo que no sabía cómo reconocerla, no sabía cómo seguirla. Y lo más difícil de aceptar era que muchas veces, en medio de tanto ruido exterior, sentía que Dios había dejado de hablar. Pero no era así. La Biblia es clara al respecto. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Esta afirmación no está condicionada por la época, ni por el nivel espiritual, ni por la posición dentro de la iglesia. Jesús no dijo, algunos me oyen, o los pastores me oyen. Él dijo, mis ovejas, refiriéndose a todos los que le pertenecen. Y eso me confrontó, porque si yo le pertenecía, ¿por qué no oía su voz con claridad? ¿Por qué, en momentos de angustia o decisiones importantes, todo parecía silencio? Fue ahí cuando entendí que Dios no había dejado de hablar. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a ignorarlo. Vivimos en un mundo saturado de información, opiniones, entretenimiento constante. Cada segundo del día estamos conectados a algo que compite por nuestra atención. Las redes sociales, las noticias, los mensajes, incluso nuestras propias preocupaciones internas, generan tanto ruido que la voz de Dios, aunque siempre presente, se vuelve imperceptible para quienes no aprenden a escucharla de manera intencional. Recordé el pasaje de Primero Reyes 19, cuando Elías huye al desierto, agotado, deprimido y temeroso. Esperaba encontrarse con Dios en un terremoto, en el fuego o en un viento fuerte. Pero Dios no se manifestó en lo impresionante. Se presentó en un silbo apacible y delicado, un susurro. Esa escena siempre me ha estremecido, porque retrata lo contrario de lo que muchos esperan de una experiencia divina. No fue estruendosa, fue íntima. No fue un espectáculo, fue una invitación. Y eso me cambió. Me di cuenta de que la mayoría de nosotros no escuchamos a Dios no porque no nos hable, sino porque no lo esperamos en lo simple. Vivimos esperando grandes señales, momentos sobrenaturales, experiencias que sacudan los cimientos de nuestra vida. Pero Dios muchas veces se presenta en medio de una conversación sencilla, en un pensamiento que se repite sin explicación, en un versículo que no podemos dejar de leer, en una canción que nos habla directo al corazón. Me sucedió más de una vez. Iba caminando por la calle, meditando sobre una decisión que debía tomar, y de pronto sentía una claridad interna imposible de ignorar. No era una frase completa, ni una orden específica. Era como si alguien me dijera, sigue por aquí, y de inmediato sentía una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Filipenses 4:7 cobra vida en esos momentos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Pero llegar a ese punto no fue automático. Hubo un proceso, una serie de momentos donde me sentí frustrado, confundido, incluso abandonado. Recuerdo una noche específica. Estaba sentado en mi habitación, orando sin palabras. Mis labios estaban cerrados, pero mi corazón gritaba. Necesitaba una dirección clara, una respuesta urgente, pero el cielo parecía mudo. Esperé, lloré, me quedé en silencio. Nada. Me sentía como Samuel antes de reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel 3, cuando Dios llama por primera vez a Samuel, él piensa que es Elí quien lo llama. 3 veces ocurre lo mismo, hasta que Elí le enseña a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa noche, después de tanto insistir, recordé ese pasaje. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de decirle a Dios todo lo que yo quería, simplemente dije: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Me quedé en silencio, y ahí sucedió algo inesperado. No escuché una voz en mi oído, no se encendió ninguna luz especial, pero algo dentro de mí se quebró. Sentí que había dejado de buscar una señal y había comenzado a buscar su presencia. Me di cuenta de que la voz de Dios no siempre viene como una respuesta inmediata, sino como una transformación silenciosa del corazón. Me levanté diferente, no con todas las respuestas, pero con una seguridad que no podía explicar. Con el tiempo, aprendí que Dios no solo habla para darnos direcciones. Él habla para acompañarnos, para afirmarnos, para recordarnos quiénes somos. En Isaías 30:21 encontramos una promesa impresionante. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: «Este es el camino, andad por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda». No dice que oiremos antes de avanzar, sino mientras caminamos. Eso me enseñó que muchas veces Dios no revela el siguiente paso hasta que obedecemos el actual. Que su voz se vuelve más clara cuando dejamos de esperar una garantía y comenzamos a caminar por fe. Me ha pasado muchas veces tomar una decisión pequeña y sentir dentro de mí una incomodidad inexplicable. O, al contrario, una paz firme, aunque todo lo lógico indicara lo contrario. La voz de Dios muchas veces se manifiesta así, no con ruido, sino con convicción, no con ansiedad, sino con paz. Santiago 3:17 lo describe de esta manera: «La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Eso es clave para discernirlo. Cuando una dirección viene acompañada de ansiedad, de confusión o de presión externa, es necesario detenerse. Pero cuando, incluso en medio del desafío, sentimos una paz que no se puede explicar, una certeza interna que nos empuja con ternura, podemos confiar en que es Él quien guía. Hay una historia que siempre me conmueve. Se trata de Moisés y la zarza ardiente. Él no buscaba encontrarse con Dios ese día. Estaba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Éxodo 3 narra este encuentro. Lo que me impresiona no es solo que Dios usara una zarza para hablar, sino que Moisés se detuvo a observar. El texto dice que Dios lo llamó cuando vio que Moisés se acercaba a mirar. ¿Y si Moisés hubiera seguido de largo? ¿Cuántas veces Dios intenta llamar nuestra atención y nosotros estamos tan apurados, tan distraídos, que no nos detenemos a mirar? Ahí entendí algo fundamental. Escuchar a Dios empieza por aprender a detenerse, a estar atentos a lo que no parece extraordinario, a permitir que Él nos sorprenda en lo cotidiano. Porque la voz de Dios no está reservada para los profetas o los líderes espirituales. Está disponible para todos los que tienen un corazón dispuesto. Jeremías 29:13 dice: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Y esa es la clave.
Un corazón distraído no percibe, pero uno entregado siempre recibe. A lo largo de mi camino he aprendido que Dios también habla a través de otros. Un consejo, una predicación, una palabra inesperada en medio de una conversación trivial pueden ser instrumentos de su voz. Proverbios 15:22. Lo afirma. Los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. A veces he recibido confirmaciones precisas de personas que ni siquiera sabían por lo que yo estaba pasando. Y no porque ellas tuvieran un don profético, sino porque Dios usa a quien quiere, cuando quiere, para alcanzarnos. Pero para reconocer eso, necesitamos un corazón entrenado, uno que no esté encerrado en su propio ruido interno. También he aprendido que la voz de Dios nunca contradice su palabra. Todo lo que Él nos comunica estará alineado con la Escritura. Por eso, conocer la Biblia no es solo una disciplina espiritual, es una necesidad para quien desea escuchar a Dios. En Salmos 119 y 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa lámpara nos permite no tropezar con nuestros propios pensamientos disfrazados de inspiración divina. ¿Cuántas veces confundimos nuestra emoción con dirección espiritual, solo para descubrir luego que estábamos siguiendo nuestra voluntad y no la suya? Escuchar a Dios hoy en día es posible. No es una habilidad sobrenatural reservada a unos pocos. Es el fruto de una relación viva, constante, intencional. Y esa relación comienza cuando dejamos de pedirle a Dios que hable más fuerte y empezamos a silenciar lo que impide que lo escuchemos. En medio del ruido moderno, Dios aún habla, pero su voz no compite, susurra. Y los que se detienen a escuchar, los que afinan su oído espiritual, descubren que Él siempre ha estado allí, esperando pacientemente a ser oído. Aprender a seguir la voz de Dios no comienza con grandes decisiones, comienza con pequeños actos de atención. Una oración sincera, un momento de silencio, una disposición a obedecer. En ese lugar secreto, lejos del escándalo del mundo, se escuchan los susurros que transforman destinos, porque Dios aún habla. La pregunta es, ¿estás listo para escucharle? Lo que transforma el corazón no es solo escuchar la voz de Dios una vez, sino aprender a afinar el oído espiritual para reconocerla siempre. No basta con experimentar momentos esporádicos de claridad divina. Seguir la voz de Dios hoy en día requiere sensibilidad, y esa sensibilidad no surge por casualidad, ni se hereda, ni aparece repentinamente. Se cultiva con intención, con humildad y con un deseo profundo de conocer a Dios más allá de lo que Él pueda dar. Es un camino que requiere disposición total, porque la voz de Dios no se impone, se revela en la intimidad. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo no solo describe una costumbre piadosa, sino una necesidad espiritual. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la urgencia de apartarse para estar con el Padre. No era un acto ritual, era una conexión vital. Él comprendía que la sensibilidad espiritual no se logra sin comunión constante. La voz de Dios no se discierne en medio de la prisa ni de la autosuficiencia. Se necesita tiempo, se necesita quietud y, sobre todo, se necesita hambre de su presencia. Un corazón endurecido difícilmente escuchará, no por falta de capacidad, sino por falta de entrega. En Hebreos 3, 7 y 8 se nos exhorta: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Esta advertencia revela una verdad profunda. Oír es solo el primer paso. El corazón debe estar blando, receptivo, dispuesto a ser guiado, incluso cuando lo que se escucha contradice la lógica o las expectativas humanas. Muchos oran esperando una respuesta, pero viven con una disposición cerrada.
Quieren oír a Dios, pero solo si lo que Él dice encaja con sus planes. Quieren confirmaciones, no dirección, y mientras esa actitud prevalezca, la sensibilidad espiritual será solo una idea lejana. En Romanos 12:2 se encuentra una clave esencial para el discernimiento espiritual. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí se revela un principio vital. Sin renovación de la mente, no hay claridad espiritual. Seguir la voz de Dios no es posible cuando la mente está moldeada por los patrones de este mundo. La sensibilidad a su voz requiere una transformación interior, una reeducación de los pensamientos, de los deseos, de las prioridades. Porque solo cuando la mente ha sido rendida, renovada y alineada con la palabra, el espíritu puede captar con claridad lo que Dios está diciendo. El salmista lo entendía cuando escribió en el Salmo 46:10: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es simplemente la ausencia de ruido, es la postura del alma que ha dejado de luchar, que ha cesado su afán y que se dispone a recibir. Esta quietud no es pasividad, es rendición. Es allí, en ese silencio interior, donde la voz de Dios se hace evidente. Quien vive en constante ruido interno, quien no ha aprendido a callar sus ansiedades, difícilmente podrá reconocer la voz que guía. Porque Dios no compite con el caos. Él se manifiesta en la profundidad del alma rendida. La palabra no es solo una fuente de información, es el entrenamiento diario para reconocer la voz divina. En 2 Timoteo 3:16-17 se afirma: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cada lectura, cada meditación, afina nuestro oído. La Biblia no solo nos revela quién es Dios, sino cómo habla. Al conocer su carácter, sus promesas, sus formas de actuar, nuestra sensibilidad espiritual se fortalece. No es casualidad que muchos no logren discernir su voz. Han descuidado el alimento que fortalece su oído espiritual. La práctica de la oración también es fundamental en este proceso. Pero no cualquier tipo de oración, no una lista de peticiones, no una rutina vacía, sino una comunión genuina, una conversación sincera donde más que hablar, se aprende a escuchar. En Mateo 6:6, Jesús enseña: Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este modelo revela una intimidad irreemplazable. En lo secreto se entrena el oído del alma. En ese lugar escondido, sin aplausos ni distracciones, la sensibilidad espiritual se desarrolla como una raíz profunda. Además, es vital comprender que la sensibilidad a la voz de Dios también se manifiesta en la obediencia diaria. No como un acto forzado, sino como una respuesta natural a quien ha sido transformado por la presencia divina. En Juan 14:23, Jesús dice: El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Aquí no se habla de obediencia legalista, sino de una relación tan profunda que el alma se deleita en obedecer. Esta obediencia genera más sensibilidad. Cada acto de rendición afina más el oído. Cada paso en fe abre más el entendimiento. Es un ciclo de crecimiento espiritual que no puede ser reemplazado por emociones ni por experiencias externas. La sensibilidad espiritual también requiere humildad. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Reconocer a Dios en cada decisión es parte del entrenamiento para oírle.
porque quien cree saber todo, no escucha. El orgulloso no es sensible, es autosuficiente, y esa autosuficiencia es enemiga del discernimiento espiritual. Solo el que reconoce su necesidad de dirección puede ser guiado. También es necesario advertir que la sensibilidad espiritual puede debilitarse si no se cuida. En 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo exhorta: no apaguen el espíritu. Esta advertencia deja claro que sí es posible volverse insensible a la voz de Dios. Las decisiones persistentes en desobediencia, el desprecio a su palabra, el descuido de la oración y la comunión, todo eso va adormeciendo el oído interior. Por eso es vital permanecer en guardia, no como un acto de temor, sino como un compromiso de amor. La sensibilidad espiritual no es algo que se obtiene una vez y permanece intacto. Es un fuego que necesita ser alimentado constantemente. La Escritura también enseña que Dios se manifiesta a los que lo buscan con sinceridad. En Jeremías 33:3 está escrita una promesa poderosa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no está dirigida a los perfectos, sino a los que claman con el corazón, a los que no se conforman con una fe superficial, a los que anhelan conocer el corazón de Dios. Y es precisamente ese anhelo lo que abre los cielos y activa la revelación. No se trata de métodos, se trata de hambre espiritual. Cuando se cultiva esa sensibilidad, la voz de Dios se vuelve familiar. No en el sentido trivial, sino en el sentido profundo de la confianza, como cuando alguien cercano llama y se reconoce su voz de inmediato. Así es la relación con Dios. En la medida en que se pasa tiempo con Él, en que se conoce su carácter, en que se medita en su palabra, su voz se distingue con mayor facilidad. No por técnica, sino por intimidad. En Juan 10:4, Jesús enseña: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocer su voz es el resultado de seguirle día tras día. No hay atajos, no hay sustitutos. Solo la comunión constante forja ese conocimiento. Esa comunión también exige separación. En 2 Corintios 6:17, Dios llama: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo impuro, y yo los recibiré. La sensibilidad a la voz de Dios no puede desarrollarse mientras se viva en contaminación espiritual. La impureza, la ligereza, la doble vida, todo eso distorsiona la frecuencia del cielo. Quien desea oír claramente debe vivir en santidad. No una santidad basada en reglas externas, sino una consagración que nace del amor. Porque quien ama desea agradar, y quien desea agradar, escucha. Por último, es necesario recordar que la sensibilidad espiritual también se fortalece con el tiempo. No es un proceso inmediato. No es una carrera acelerada, es una jornada de formación. Así como el sacerdote Elí instruyó a Samuel para reconocer la voz del Señor, así también cada creyente necesita tiempo, madurez y guía para desarrollar esa capacidad. En 1 Samuel 3:10, cuando Samuel finalmente responde con las palabras adecuadas, Dios comienza a hablarle con claridad. El crecimiento espiritual lleva a un nivel mayor de entendimiento, y ese entendimiento trae más responsabilidad. Porque no se nos revela la voz de Dios para que admiremos su sonido, sino para que respondamos con fidelidad. Cultivar la sensibilidad espiritual no es una tarea opcional para quienes desean seguir la voz de Dios hoy en día. Es una necesidad urgente. Es la diferencia entre caminar con dirección o andar a ciegas. Es el punto de partida para toda obediencia, para toda revelación, para toda transformación real. No se trata de emociones ni de señales externas. Se trata de una relación íntima, constante y rendida, donde el alma aprende a silenciar el ruido del mundo
para sintonizar con la voz que da vida. Porque solo los que afinan su oído en lo secreto podrán caminar con certeza en lo visible. Solo los que entrenan su espíritu podrán discernir el camino en medio de la confusión. Solo los que cultivan su sensibilidad podrán seguir a Dios en un mundo que insiste en caminar en dirección contraria. Y al final, esa sensibilidad no solo nos guía, también nos transforma, porque cada vez que oímos su voz, somos renovados por la presencia que habla. Escuchar la voz de Dios es un acto espiritual que trasciende lo emocional y lo racional. Es una manifestación divina que se adapta al corazón que la busca con sinceridad. Dios, en su infinita sabiduría, no limita su forma de comunicarse a un único canal. Él habla de distintas maneras, porque conoce profundamente a cada uno de sus hijos. Así como un padre entiende cómo hablar con cada uno de sus hijos según su carácter, Dios también revela su voz de acuerdo con la estructura espiritual, emocional y mental de cada persona. La forma en que Él habla no depende de un patrón único, sino de la disposición del corazón que le busca. En la Escritura vemos cómo Dios utilizó diversos medios para hablar a su pueblo. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente, una manifestación extraordinaria que atrajo su atención en medio del desierto. A José, el hijo de Jacob, le habló a través de sueños que revelaban el propósito para su vida. A Samuel lo llamó con una voz que parecía la de un hombre, en medio de la noche. A Elías le habló en un susurro apacible después de que pasaran el viento, el terremoto y el fuego. A Pablo le habló mediante una luz que lo dejó ciego y una voz clara en el camino a Damasco. Cada uno recibió el mensaje según su contexto, su necesidad y el momento específico de su historia. Esto nos enseña que no podemos encasillar la voz de Dios en una sola forma. Su sabiduría se manifiesta en la diversidad de sus métodos. Él puede hablar a través de una predicación, de un versículo leído en el momento exacto, de una canción que despierta algo en el alma, o incluso de un silencio que inquieta y confronta. En Hebreos 1:1-2 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta declaración no solo afirma la continuidad de la voz de Dios, sino que también revela su capacidad de adaptarse a los tiempos y a las personas. La voz divina no está restringida a los métodos antiguos, sigue viva y activa, adaptándose con perfección a las necesidades del presente. En el libro de Números, el Señor habló a Balaam por medio de una burra. Aunque parezca insólito, fue la forma que Dios eligió para captar su atención y detenerlo antes de cometer un error fatal. Esto nos recuerda que Dios puede usar incluso lo inesperado para hablar. No está limitado por nuestras expectativas. Su voz se manifiesta cuando menos lo esperamos y por los canales que menos imaginamos. Por eso, estar abiertos a las distintas formas en que Él puede hablarnos es una señal de madurez espiritual. El creyente que limita a Dios a una única manifestación corre el riesgo de ignorar su voz simplemente porque no la reconoce. En Job 33, 14 y 15 se afirma: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje expone una verdad profunda. Dios habla, pero el hombre muchas veces no lo percibe. El problema no está en la emisión del mensaje, sino en la sintonización del receptor. Por eso es vital identificar cómo Dios ha hablado en nuestra vida, qué medios ha usado, qué señales ha enviado y cómo nos ha entrenado para reconocer su voz. Cada persona tiene un canal espiritual que tiende a ser más receptivo y descubrirlo es parte del crecimiento en la fe. Algunos sienten la voz de Dios con claridad cuando leen la Escritura. La palabra escrita se convierte en voz viva
cuando el Espíritu Santo la activa en el corazón. En momentos específicos, un pasaje puede resplandecer con tal fuerza que se siente como si hubiera sido escrito solo para ese instante. En Salmos 119, 130 se dice: La exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. Cuando la escritura es iluminada por el Espíritu, se convierte en dirección personal. Este tipo de comunicación es frecuente para quienes han aprendido a meditar en la palabra con reverencia, permitiendo que ella sea la voz que corrige, confirma, consuela o instruye. Otros experimentan una dirección divina a través de una convicción interna que se impone con firmeza en el corazón. No se trata de una emoción pasajera, sino de una certeza profunda que guía la toma de decisiones. Filipenses 2:13 afirma: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta operación del Espíritu Santo en la voluntad del creyente produce movimientos internos que no siempre se explican, pero que conducen con claridad hacia lo que agrada a Dios. Esta voz interna puede ser tan clara como una orden, aunque no haya sonido alguno. Se manifiesta como una dirección ineludible que no se puede ignorar sin perder la paz. También hay quienes reconocen la voz de Dios en medio de la alabanza. La adoración no solo es un acto de exaltación, sino también una atmósfera espiritual donde la voz de Dios se hace más nítida. En Reyes 3:15, profeta Eliseo dijo: Traedme ahora un músico. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. En ese momento, recibió palabra profética. Esta escena muestra que la adoración abre el corazón y sensibiliza el espíritu. En medio de la alabanza sincera, muchas veces la voz de Dios se revela con claridad, porque la presencia del Señor encuentra un lugar donde reposar. Algunos perciben la voz de Dios a través de otras personas. El consejo sabio, una exhortación oportuna, una palabra dicha en el momento justo, pueden ser canales de comunicación divina. Proverbios 20:18 enseña: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Cuando la persona que habla está en comunión con Dios y el oyente está dispuesto a recibir, el Espíritu Santo puede usar esa interacción como un instrumento de dirección clara. Por eso es vital rodearse de personas espirituales, porque muchas veces Dios escoge hablar por medio de quienes están alineados con su corazón. Hay quienes descubren que Dios les habla con mayor claridad en la quietud y el silencio. En medio del bullicio, su voz parece lejana, pero en el recogimiento, en la meditación callada, en el tiempo apartado, esa voz se vuelve nítida. Isaías 30:15 declara: En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta quietud no es ausencia de actividad, sino un estado del alma que ha aprendido a detenerse para escuchar. En ese silencio reverente, Dios susurra, instruye y revela. La voz de Dios también puede manifestarse a través de circunstancias. En Proverbios 16:9 se afirma: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A veces, puertas se cierran o caminos se bloquean no por casualidad, sino por intervención divina. El control de Dios sobre los eventos externos puede ser una forma de hablar. Él guía por medio de lo que permite o impide, y esa guía se reconoce cuando el corazón está atento a interpretar las circunstancias bajo la luz de su soberanía. No todo lo que ocurre es voz de Dios, pero cuando hay comunión, el creyente sabe discernir cuándo una situación es una señal divina. Dios también puede hablar a través de sueños. Aunque este canal requiere discernimiento, la Escritura nos muestra que es un medio válido cuando proviene del cielo. En Génesis, José interpretó sueños que cambiaron el destino de Egipto. En el Nuevo Testamento, José, esposo de María,
recibió instrucción divina en sueños sobre cómo proteger a Jesús en su infancia. Mateo 2:13 relata: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. En estos casos el sueño fue dirección clara, y la obediencia inmediata trajo preservación y cumplimiento profético. La diversidad de formas en que Dios habla nos invita a desarrollar una sensibilidad amplia y una disposición humilde. No se puede imponer una fórmula. Lo que se requiere es discernimiento, humildad y comunión. Discernimiento para saber cuándo es Dios quien habla. Humildad para no limitar su voz a nuestras preferencias. Comunión para mantener el corazón afinado a su frecuencia. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. La voz está presente, pero necesita una respuesta. No es pasiva, es relacional. Quien desea escuchar debe estar dispuesto a abrir la puerta. Reconocer el canal por el cual Dios habla con mayor claridad a cada persona no es una tarea mecánica, es una búsqueda espiritual. Implica observar el patrón de su trato, recordar las ocasiones donde su voz fue más evidente y notar qué medio Él ha usado con mayor frecuencia para comunicarse. Es también una invitación a la humildad, porque muchas veces Él hablará por caminos que el alma no había considerado. No es el canal lo que da valor al mensaje, sino el hecho de que proviene de Dios. Por eso, lo esencial no es cómo Él hable, sino que estemos listos para oír, para obedecer y para confiar. Porque cuando la voz del cielo irrumpe, el alma encuentra rumbo, el corazón se alinea y el propósito se activa. Dios sigue hablando y lo hace de la manera perfecta para cada uno de sus hijos. Solo necesita que el oído espiritual esté preparado para reconocerle. ChatGPT dijo: Obedecer la voz de Dios es más que una respuesta emocional. Es una afirmación espiritual que demuestra madurez, confianza, creza y rendición total. Escuchar es solo el principio. Pero seguir esa dirección con firmeza es el paso que activa lo que la fe declara. La palabra de Dios revela que la obediencia no es un concepto abstracto, sino un principio de acción que libera el poder de lo invisible y manifiesta la voluntad divina en lo visible. No se trata de comprender primero para actuar después, sino de actuar confiando en que Dios sabe más de lo que nosotros podemos ver. En Hebreos 11:8 se afirma: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa expresión revela el corazón de la obediencia espiritual, una respuesta inmediata a la voz de Dios, aunque no haya garantías visibles. Abraham no exigió mapas, no pidió señales secundarias, no condicionó su obediencia a explicaciones, escuchó y caminó. Y por ese caminar activado por la obediencia, se cumplió una promesa eterna. La voz de Dios no exige comprensión completa, exige confianza absoluta. Obedecer no siempre se siente cómodo, pero siempre produce fruto. En la historia del pueblo de Israel, muchas instrucciones de Dios fueron contrarias a la lógica humana. En Josué 6, cuando los muros de Jericó debían caer, la orden no fue levantar armas ni preparar estrategias militares. Fue rodear la ciudad en silencio durante 6 días y al 7º día levantar un grito. A simple vista, esa orden parecía inútil, incluso ridícula, pero al obedecer sin cuestionar, los muros cayeron. Dios honra la obediencia que nace de la fe, no la que espera comprobar primero. Su voz nos llama a movernos, y cada movimiento obediente despliega un propósito mayor. Cuando la obediencia se retrasa,
también se retrasa la manifestación del plan divino. En Mateo 21, 28, 31, Jesús cuenta la parábola de los dos hijos. Uno dijo que no haría lo que el padre le pidió, pero luego fue. El otro dijo que sí, pero no obedeció. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La enseñanza no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. Dios no se impresiona con intenciones no cumplidas. Su voz no requiere solo aprobación, sino ejecución, porque el que escucha y no actúa, no avanza. El que actúa con fe, aunque tiemble, será respaldado. La obediencia no elimina el temor, pero lo somete. En el Getsemaní, Jesús expresó el peso de lo que estaba por venir. Oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esa fue la oración del hijo en el momento más crucial, una expresión de entrega, no de resistencia. Su obediencia costó todo, pero también trajo salvación a todos. Cuando se sigue la voz de Dios con ese nivel de entrega, el impacto trasciende a generaciones. Obedecer la voz de Dios también significa soltar el control. Significa avanzar cuando no hay garantías humanas. Significa decir sí cuando las circunstancias gritan no. En Tercero de Reyes 5, Naamán, general del ejército sirio, recibió de parte del profeta Eliseo una instrucción específica: sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra. Al principio, Naamán se resistió, pero cuando obedeció, su piel fue restaurada. El milagro no ocurrió cuando entendió, sino cuando se sometió. Lo que libera el poder no es comprender, es confiar. No es sentir, es obedecer. La fe verdadera escucha la voz de Dios y la sigue, aunque todo parezca indicar lo contrario. A lo largo de la Escritura, la obediencia es la llave que abre lo que parece imposible. En Lucas 5, Pedro recibió la orden de echar la red después de una noche sin resultados. La lógica decía que era inútil. Sin embargo, respondió, «En tu palabra echaré la red». Esa fue la frase que marcó la diferencia entre la escasez y la abundancia. No fue una técnica nueva, fue una respuesta obediente. En ese momento, las redes se llenaron hasta casi romperse. No por estrategia, sino por obediencia a una instrucción específica. La voz de Dios no busca argumentos, busca corazones rendidos que actúan aunque no vean. Cada vez que alguien responde con obediencia, el cielo se alinea con la tierra. La voz de Dios nunca es vacía, siempre contiene propósito. Y cuando esa voz es seguida, lo que parecía distante se acerca, lo que parecía estancado se libera, lo que parecía perdido se recupera. La obediencia es el lenguaje del reino. En Deuteronomio 28, las bendiciones que se prometen están condicionadas a una sola actitud: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Las promesas no se activan con emoción, se activan con acción. Obedecer también implica renunciar a caminos alternativos. Implica decir no a lo que parece más fácil y sí a lo que Dios ordena. En Génesis 22, Abraham fue probado cuando se le pidió ofrecer a Isaac. En medio del dolor y sin entender obedeció, y justo antes de levantar el cuchillo, Dios detuvo su mano. En ese acto de obediencia total se reveló a Jehová como el que provee. Hay aspectos del carácter de Dios que solo se conocen en el altar de la obediencia. Solo cuando se entrega todo sin reservas, se experimenta la fidelidad que sostiene todo. Obedecer no es someterse a la incertidumbre, es afirmarse en la fidelidad de Dios. La voz que instruye también respalda. La voz que guía también sostiene. Dios no da órdenes para dejarnos solos. Cada instrucción divina está acompañada por una provisión sobrenatural. En Éxodo, cuando el pueblo fue instruido a salir de Egipto, lo hicieron por fe,
sin saber cómo sobrevivirían en el desierto. Pero Dios proveyó maná, agua de la roca, dirección con columna de nube y fuego. La obediencia los llevó al desierto, pero también los condujo a la gloria. No hay obediencia sin fe, ni fe real sin obediencia. Ambas caminan juntas. Santiago 2:17 declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Seguir la voz de Dios implica actuar, y cada acto de obediencia es una declaración espiritual, que se confía más en lo que Él dice que en lo que el mundo grita, que su voz tiene más peso que nuestras dudas, que su dirección vale más que nuestra lógica. Responder a la voz de Dios es caminar en el diseño original, es posicionarse bajo su autoridad y activarse dentro de su voluntad. Obedecer es entrar en el ritmo del cielo, donde cada paso guiado produce fruto eterno. Y aunque no siempre se entienda el porqué, cada sí dicho desde el corazón será un eco en la eternidad, porque la voz de Dios no solo se escucha, se sigue, y el que sigue entra en el propósito. Discernir la voz de Dios es una necesidad espiritual urgente para todo aquel que desea caminar con certeza y no ser arrastrado por la confusión de su propio corazón. La voz de Dios no se contradice, no genera ansiedad, no presiona con temor ni se mezcla con la manipulación emocional. Por eso, quien quiere seguirla debe aprender a diferenciarla de otras voces que suenan fuerte, pero carecen de verdad. El enemigo también habla, la carne también grita, el mundo también opina, pero solo una voz conduce a la vida. Jesús lo advirtió en Juan 10:5 al decir: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está la clave. El que reconoce la voz del pastor no se deja arrastrar por los ruidos que imitan, porque ha aprendido a distinguir con precisión lo que viene del cielo de lo que nace del engaño. La confusión espiritual es muchas veces el resultado de una mezcla de fuentes. Cuando no se filtra lo que se oye, cuando se presta oído a todo pensamiento, a toda emoción, a todo consejo humano, se pierde la claridad. La voz de Dios no se contradice con su palabra. En Isaías 8:20 se establece un principio claro: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta declaración afirma que todo lo que se escuche debe ser examinado a la luz de la Escritura. Si una supuesta palabra de Dios contradice los principios revelados en la Biblia, no es de Dios, porque Él no se desdice, no se adapta a los caprichos del corazón humano, ni justifica decisiones que niegan su santidad. El apóstol Juan escribió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Este mandato revela que no todo lo espiritual es divino. No toda impresión interna, no toda sensación intensa, no toda experiencia sobrenatural proviene del Espíritu Santo. Por eso, la madurez espiritual exige evaluación. Discernir implica detenerse, orar, confrontar lo que se cree haber oído con la palabra y esperar confirmación del cielo. Quien se lanza tras cada voz sin examinarla, se expone al engaño, pero quien aprende a filtrar se fortalece en la verdad. El enemigo intentó confundir incluso a Jesús en el desierto, usando fragmentos de la misma escritura. En Mateo 4, Satanás citó salmos para inducir al Hijo de Dios a actuar fuera del plan del Padre. Pero Jesús respondió con la escritura completa, con el contexto correcto, con la verdad alineada. Esto demuestra que el discernimiento no consiste en conocer frases bíblicas sueltas, sino en comprender el corazón de Dios a través de toda su revelación. Es ahí donde se forja un oído que no se deja seducir por apariencias espirituales, sino que permanece firme en la fidelidad de lo eterno. La paz interior es también un indicador poderoso para discernir. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz no es simplemente ausencia de conflicto,
Es una confirmación espiritual que sobrepasa el entendimiento humano. Cuando una decisión está alineada con la voluntad divina, aunque desafiante, viene acompañada de una paz profunda que da dirección. Por el contrario, cuando se fuerza una decisión, cuando se actúa por emoción, por presión o por miedo, esa paz desaparece. El Espíritu Santo no opera en la ansiedad, no empuja con temor, no impone con urgencia humana. Él guía con firmeza, pero también con suavidad. Cuando su voz dirige, el alma lo sabe. Discernir también implica reconocer la voz del ego. Hay decisiones que parecen tener respaldo espiritual, pero en realidad nacen del orgullo, del deseo de control o del afán de reconocimiento. Santiago 3, 14, 15 advierte: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta advertencia pone luz sobre el origen de muchas voces internas. Cuando una dirección nace del resentimiento, de la competencia, del afán de demostrar algo, no es Dios quien está hablando. Es el alma herida tratando de justificar su propio camino. Y cuando eso se disfraza de guía espiritual, el resultado es confusión, desgaste y frustración. El Espíritu Santo, en cambio, no contradice la mansedumbre de Cristo. Su voz no atropella, no acusa sin redención, no impone condena sin salida. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa guía está marcada por el carácter del Padre. Su dirección no es solo correcta, es coherente con su naturaleza, justa, paciente, santa, llena de verdad. Por eso, todo mensaje que lleve al pecado, al desorden, a la división o a la rebelión, aunque parezca espiritual, no es la voz de Dios. Porque su voz edifica, corrige con amor, llama al orden y lleva al arrepentimiento que transforma. El discernimiento también se fortalece con la confirmación. En 2 Corintios 13:1, Pablo establece un principio: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cuando Dios quiere confirmar una dirección, lo hace. No porque estemos pidiendo señales por incredulidad, sino porque Él es fiel para afirmar lo que habla. A veces, esa confirmación llega por medio de la palabra repetida, por una predicación, por un consejo sabio o por una paz renovada en la oración. Dios no es confusión. Cuando Él habla, lo sostiene. Cuando Él dirige, también se encarga de hacer entender. Aprender a discernir la voz de Dios no es cuestión de rapidez, sino de profundidad. No se trata de identificar una emoción momentánea, sino de cultivar una comunión constante que permite filtrar cada voz que se presenta. El discernimiento no se desarrolla en la prisa, sino en la permanencia. En Hebreos 5:14 se describe así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no es un don instantáneo, es fruto del ejercicio. Es el resultado de años caminando con Dios, aprendiendo a reconocerlo en lo simple y en lo complejo, en lo visible y en lo secreto. Seguir la voz de Dios exige claridad, y la claridad se obtiene cuando el alma se aquieta, cuando se somete a la palabra, cuando se busca con honestidad y cuando se descartan las voces que solo refuerzan el deseo personal. Porque quien busca oír a Dios solo para justificar lo que ya decidió, se engaña a sí mismo. Pero quien se acerca sin agenda, dispuesto a oír y obedecer, será guiado sin error. La voz de Dios es clara. El que aprende a discernirla no se desvía, porque su voz no solo se escucha, se reconoce, y el que la reconoce camina con firmeza aunque el camino no sea visible. ChatGPT dijo: seguir la voz de Dios no solo transforma decisiones, transforma destinos. Cada instrucción divina contiene una dirección, y cada dirección lleva impreso un propósito.
Dios no guía por guiar. Él guía porque hay un plan eterno que necesita manifestarse a través de la obediencia de quienes están dispuestos a caminar conforme a su voluntad. Escuchar su voz y actuar en consecuencia es mucho más que encontrar respuestas para el presente. Es alinearse con la eternidad. Nada tiene más poder para activar el propósito que seguir esa voz que llama, corrige, impulsa y revela. Cuando Dios habló a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. No solo lo movió de lugar, lo movió de dimensión espiritual. Le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Esta promesa no se activó en el momento en que fue pronunciada, sino en el momento en que Abraham obedeció. La voz de Dios reveló un propósito eterno, pero ese propósito solo comenzó a tomar forma cuando él dejó atrás lo familiar para seguir lo desconocido. Y en ese paso, no solo cambió su geografía, cambió su identidad. El que fue llamado Abraham terminó siendo Abraham, padre de multitudes. Porque seguir la voz de Dios redefine lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. El propósito no se descubre con fórmulas humanas. No se trata de introspección, ni de análisis racional, ni de aspiraciones personales. El propósito es una respuesta al llamado divino. Jeremías no nació profeta por decisión propia. Fue llamado por Dios desde el vientre de su madre. El Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Este llamado no fue una propuesta, fue una afirmación. Pero Jeremías tuvo que escuchar, tuvo que responder, tuvo que creer que esa palabra tenía más peso que su temor o su sensación de incapacidad. Así es el propósito. Nace en el corazón de Dios y se activa cuando el ser humano se atreve a decir sí a su voz. La historia de Moisés también revela cómo la voz de Dios conduce al cumplimiento del propósito. Él huyó de Egipto y pasó años en el anonimato, cuidando ovejas en el desierto. Pero en ese lugar seco, Dios lo llamó por su nombre desde una zarza ardiente y le entregó una misión que cambiaría el destino de una nación entera. Moisés no se consideraba preparado, pero la voz de Dios no necesitaba su seguridad, necesitaba su obediencia. En Éxodo 3:10, el Señor le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El llamado de Dios llegó en forma de voz, pero la misión se desplegó paso a paso en obediencia. Así funciona el propósito. No se recibe completamente formado, se despliega en la medida en que se obedece. Muchos buscan su propósito como si fuera un destino final, pero el propósito de Dios es una jornada de fidelidad progresiva. Cada acto de obediencia abre la puerta a una dimensión más profunda. David no llegó al trono porque lo buscara, sino porque escuchó a Dios en lo secreto, porque fue fiel en lo oculto, porque no se resistió al proceso. Fue ungido como rey cuando aún era un pastor, y no tomó el trono hasta muchos años después. Pero desde ese momento, cada decisión, cada batalla, cada silencio fue parte del diseño. En Hechos 13:22 se afirma que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta afirmación no se refiere a perfección, sino a disposición. David fue llamado no porque era el más fuerte, sino porque fue el más obediente. Y obedecer la voz de Dios es lo que activa el cumplimiento del propósito divino. Jesús también habló con claridad sobre la conexión entre oír su voz y vivir el diseño eterno. En Juan 10:27 dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dijo: me entienden, o me analizan, sino me siguen, porque el que sigue la voz se convierte en instrumento del cielo. Los discípulos no comprendieron todos los planes desde el principio,
pero siguieron la voz del Maestro, dejaron redes, mesas de recaudación, profesiones, y caminaron hacia lo desconocido por una sola razón. Esa voz tenía autoridad, tenía vida, tenía verdad. Y al seguirla, entraron en el propósito que cambió la historia del mundo. El propósito también se afirma en la corrección, porque a veces seguir la voz de Dios significa rectificar el rumbo. En Hechos 9, Saulo de Tarso iba camino a Damasco con una misión que creía justa, pero una luz del cielo lo rodeó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz no solo lo detuvo, lo transformó. A partir de ese momento, su identidad, su camino, su misión cambiaron por completo. Saulo se convirtió en Pablo, apóstol de los gentiles. Lo que parecía una interrupción fue una redirección hacia el verdadero propósito. Así es la voz de Dios. No solo guía, también corrige, alinea, restaura. El que la sigue, aunque tenga que ser confrontado, termina encontrando el lugar exacto para el que fue creado. En 2 Timoteo 1:9 se afirma que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta declaración deja claro que el propósito no depende del esfuerzo humano, sino del diseño divino. Pero aunque el propósito es eterno, se activa en el presente cuando se responde a la voz de Dios. Es esa voz la que marca el camino, la que señala el momento, la que revela el siguiente paso. El que escucha y obedece entra en la gracia que lo capacita para cumplir aquello que fue escrito antes de su nacimiento. Seguir la voz de Dios no garantiza ausencia de dificultades, pero sí garantiza dirección. Y quien camina dirigido no camina en vano. En Proverbios 3:6 está escrito: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta promesa es la base de una vida con propósito. El reconocimiento de Dios en cada decisión, en cada paso, en cada jornada, es lo que asegura que los caminos serán rectificados por su mano. El propósito no se trata solo de hacer grandes cosas, sino de vivir cada día bajo la guía de la voz que llama, que instruye y que sostiene. Dios sigue hablando y su voz sigue guiando hacia el propósito para el cual cada vida fue diseñada. No es una meta que se descubre en un momento, sino una senda que se recorre en obediencia continua. Y a medida que se sigue, la identidad se afirma, los dones se activan, el carácter se moldea y el reino se manifiesta. Porque nada revela con mayor claridad el propósito que una vida rendida a la voz de Dios. Esa voz no lleva el ruido del reconocimiento humano, lleva al cumplimiento del plan eterno. Y quien camina en esa voz, aunque el mundo no lo entienda, está caminando exactamente en el centro de la voluntad divina. Seguir la voz de Dios hoy en día no es una experiencia aislada para unos pocos privilegiados. Es el llamado profundo a vivir de forma distinta en medio de un mundo confundido por el ruido. No se trata solo de tomar buenas decisiones o buscar una guía para problemas concretos. Es mucho más que eso. Es desarrollar una comunión tan íntima con el Padre que su voz se convierta en la referencia más alta, más segura y más deseada. Es vivir con el oído del alma siempre despierto, reconociendo que cada día, cada instante, cada paso tiene el potencial de convertirse en un encuentro divino. Porque cuando aprendes a seguir esa voz, no solo sabes hacia dónde ir, también entiendes con quién vas. No es el volumen lo que hace poderosa la voz de Dios, es la profundidad con la que resuena en el espíritu de quien la recibe. Su voz no entra solo por el oído, penetra hasta la raíz misma del ser, sacudiendo todo lo que no fue edificado por él. Hay palabras humanas que convencen, pero solo la voz de Dios transforma. Cuando Él habla, las cadenas caen, el miedo retrocede, la mente se aclara y el corazón se endereza. No es una impresión vaga,
no es una emoción espiritual, es una certeza que lo llena todo. Y en esa certeza se experimenta la vida para la cual fuimos creados. La generación que aprende a seguir su voz no se mueve por tendencias, no se rinde al cansancio, no se vende por aplausos, no negocia su identidad. Es una generación dirigida, establecida, posicionada por una autoridad superior. Porque solo el que oye a Dios con claridad puede avanzar con firmeza, aunque el terreno se sacuda. No necesita que todos lo comprendan. No necesita que todo tenga sentido. Le basta con saber que fue Dios quien habló. Esa sola certeza basta para sostenerlo en medio de cualquier proceso. Esa sola voz es suficiente para caminar en medio de tormentas sin perder la dirección. Y es que, en realidad, seguir la voz de Dios no solo cambia la forma de caminar, cambia la forma de vivir. Es una manera de habitar el mundo con una dimensión celestial. Es ver con los ojos del Espíritu, actuar con el poder de su palabra, esperar con la seguridad de su fidelidad. Porque cuando Él guía, también respalda. Y cuando Él habla, también cumple. Por eso, seguir su voz no es una opción secundaria, es la decisión que define toda una vida. Hoy, más que nunca, Dios sigue hablando. Y está buscando corazones que no solo quieran escucharlo, sino seguirlo sin condiciones. Porque en esa obediencia diaria, en esa sensibilidad constante, en ese caminar confiado, se encuentra el verdadero descanso. No porque el camino sea fácil, sino porque su voz lo hace eterno. Y eso lo cambia todo.